del comedor, porque mi hija hace una fiestita para sus amigas. Mi hija no es una nena de 5 años, tiene ya 20 años, una fiesta que se llama Argentina Festichola. Pero no importa. Ok, vamos a hablar hoy de um, un enfoque un poco distinto que nunca di sobre Hanukkah. Si ustedes quieren ver clases mías de Hanukkah, pueden entrar en el sitio de lo que se llama Mahon Meir, el departamento de habla hispana, buscar ahí, según los rabinos, mi nombre es David Chalem, fiesta de Hanukkah, ahí tienen por lo menos 5 o 6 clases mías y las recomiendo si están aburridos para pasar el tiempo, lo pueden ver. Pero ahora no estamos aburridos, nos encontramos felizmente para hablar de un enfoque nuevo de Hanukkah que se me novedizó este año, de cierta manera. Una clase que escuché del presidente de Brit Olam, el fundador, el rabino Uri Sharkey, ese que es un genio, que siempre no hay ninguna charla conmigo que él me da, que hablamos, sí, en cualquier cosa, que no me da algo totalmente novedoso que nunca en mi perrísima vida se me hubiera ocurrido. ¿Ok? Que la mayor parte de lo que voy a decir está basado en lo que él dijo, pero hay cosas que por ahí agregué yo. Uno de los más importantes rabinos del siglo XVI, principio del XVII, en Europa, se llamaba el Maharal de Praga. El Maharal de Praga era una persona que era un cabalista muy importante, no un cabalista del estilo de Kabbalah que por lo general, del Arizal y demás, pero un cabalista muy importante, un estadista ¿cómo se dice? Él estudió leyes y codificó muchas leyes. Él escribió muchísimos libros, sí, enciclopedia así, entera de libros en muchísimos temas. Uno de los temas que él habla es de Hanukkah. Tiene un libro que se llama Ner Mitzvah. Ner Mitzvah, la traducción es la vela del mitzvah, del precepto positivo, en el cual habla específicamente de Hanukkah. ¿Me escuchan bien o tengo que hablar un poco más fuerte? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto, Rabbi. Oye, bien, se escucha bien. Bueno, Muy bien. no, para saber si tengo que guardar, porque si grito demasiado, entonces después a mi esposa no le puedo gritar, entonces prefiero guardarme las ganas de gritar para después. Como sea, entonces en el libro este de Ner Mitzvah, él dice una cosa que por ahí una persona que no estudió nunca los escritos del Maharal le puede pasar una cosa común, pero una persona que estudió bastante los libros de Maharal, como yo estudié, mucha gente que estudia, ve de que es algo totalmente fuera de la regla y del estilo del Maharal. Él dice así. Para entender lo que él dice, tengo que explicar un poco geográficamente en qué estamos hablando. La tierra de Israel tiene una especie de santidad especial que se ve en las frutas y demás, que hay que cumplir ciertos preceptos con ellos, y se cumple un precepto con un judío que vive en la tierra de Israel, está cumpliendo un precepto positivo. La ciudad de Jerusalén es más santa que la tierra de Israel. El monte del templo es más santo que la tierra de Israel. Y en el monte del templo es así. El monte del templo es un monte que está como existió, la creación del mundo, pero del segundo templo se hizo una especie de como paredes alrededor y se la llenó de tierra para hacer una cosa plana. Esa cosa plana tiene más o menos 470 metros de largo por 200 y algo, 220 de ancho. Ese rectángulo es el monte del templo. El monte del templo es más santo que Jerusalén.
Dentro del monte del templo, más o menos un 5 o 7% del monte del templo es lo que se llama el Bet HaMikdash. El lugar donde estaba el Bet HaMikdash viene a ser el santo templo de Jerusalén. Únicamente el 5 o 7% de todo el terreno. Dentro del Bet HaMikdash, dentro del santo templo, hay también distintas como elevaciones de santidad. Están los patios, que tienen cierta santidad, más que el monte del templo. Más que los patios está lo que se llama donde están los servidores, los Kohanim, los que sirven y dan los sacrificios. Más elevado que ellos está lo que se llama el Ejal. El Ejal viene a decir, la traducción del Ejal, puedo traducir como ¿cómo se puede traducir la palabra Ejal? Ejal es una especie de santuario. Santuario. Ok, santuario. Y más elevado que el santuario está lo que se llama la santa santidad, que viene a ser el lugar más santo en la tierra, en el mundo. Ahora, ¿cómo viene? El santuario es así. Están los patios, después está el lugar donde están los sacerdotes, y después hay un edificio de como 9 pisos, 10 pisos, enorme, que es el santuario. En la parte de atrás del santuario, después de una cortina bastante gruesa, está lo que se llama el lugar más santo. Kodesh o Kodeshim, el lugar más santo. ¿Qué había en ese santuario? Había 3 cosas. Primero, estaba el candelabro que se prendían las velas todos los días. En el medio está una especie de como de altar chico, donde ahí se quema incienso todos los días. Y en la mano, y en el norte de eso, si yo entro, tengo frente a mí el altar del incienso, a mi izquierda, al sur, tengo el candelabro, y a mi derecha, al norte, tengo una especie de mesa, que en esa mesa se pone una especie de pan, 12 especiales, que están puestos uno encima del otro con una especie de molde, y están puestos sobre esa mesa. ¿Ok? Ahora, ¿qué simboliza cada una de las cosas? Vamos específicamente a hablar de 2 cosas, el candelabro y la mesa. El candelabro significa, está como, está bendiciendo la sabiduría del mundo. Si toda la sabiduría del mundo está bendecida a través de que en el Bet HaMikdash, en el Santo Templo, se prenden las velas del candelabro. ¿Ok? Toda la sabiduría del mundo, no de Torah, sabiduría, ciencias, de Torah, de no Torah, de lo que sea. Toda la sabiduría del mundo está como demostrada en el candelabro y se bendice a través del candelabro. La mesa es comida, hay pan. Eso, de ahí sale toda la bendición material de las personas particulares y de los pueblos. Todo sale de ahí, de esa mesa. Esa mesa simboliza la abundancia divina que Dios da en este mundo. Y cuando estaba el Bet HaMikdash, toda la abundancia del mundo se podía bendecir a través de esa mesa. Volvemos ahora al Maharal. El Maharal dice una cosa así. Dice así, de que Grecia, es decir, la cultura helénica, que es de los descendientes de los soldados del imperio macedónico que conquistó medio mundo, esa cultura helénica, esa Grecia helénica puede conquistar y puede dominar el santuario. ¿Cuál es la prueba del Maharal? Muy simple. La palabra Ejal, ustedes saben, hay una cosa que se llama gematría. Gematría es tomar cada letra en hebreo. Cada letra simboliza un número. Por ejemplo, la primera letra es Aleph. ¿Qué número es? 1. Segunda palabra es Bet. ¿Qué número es? 2. Y así hasta el 10.
El 11 es ya 20, hasta el 90. El 20 es ya 100, 200, 300, 400. Eso es todo el alfabeto hebreo. Ahora, cada palabra, como dijimos, simboliza un número. Entonces dice el Maharal un poco raro. Dice así. No un poco raro. Puede ser no raro, pero para el Maharal es muy raro, porque él nunca lo usó eso. Dijo así. Yaván, Grecia. Si yo hago la cuenta de las letras que para escribir la palabra Yaván, el número sale 60. Y si yo hago la cuenta del santuario, el Ha sale 65. Entonces, al ser Yaván, Grecia, más que el Ejal, que el santuario, es muy factible de que Grecia podía llegar a dominar el santuario. Así nomás. Y por eso, todos los aceites para prender las velas que estaban ahí y en los demás lados del Mikdash, del templo, fueron impurificados a propósito por los griegos, por los helénicos. Muy bien. Pero dice algo así, sigue el Maharal y sigue diciendo así, pero Grecia no puede dominar el santo lugar más santo, el Kodesh HaKodeshim. ¿Cómo sé? Muy simple. Porque ¿quién entra en el santo lugar? El sacerdote, el sumo sacerdote. Y la palabra sacerdote, que es Cohen, si yo hago la cuenta de la gematria, sale 75. Y 75 le gana 66, que es Grecia. Entonces puede llegar al lugar donde está el sacerdote, ahí no pueden entrar. No pueden dominar, no pueden purificar, no tienen cómo dominar eso. Por eso el sacerdote puede ganar a Grecia. Ahora, si yo lo escucho ahora de algún rabino de acá, digo, bueno, a mí no me gusta todo ese tipo de charlas de gematriot. No es que no creo en eso, pero no, me parece un poco simple. No me muero por la gematriot. ¿Okay? Pero sí, en el Maharal es muy raro, porque el Maharal nunca escribió en gematria, nunca hizo una cuenta de nada por gematria. Ella explica de manera filosófica, cabalista y profunda y de pensamiento muy profundo cada cosa que él escribe. Nunca se ayuda en una gematria, nunca. La primera vez y única vez que yo me acuerdo es en esto. ¿Qué es lo que quiso decir Al-Maharal cuando dijo de que Grecia, la cultura étnica puede dominar el santuario, pero no puede dominar el santo lugar? ¿Y qué había en el santo lugar? En el santo lugar se encontró ¿cómo se dice? La lata de aceite que ahí prendieron el candelabro en el Beit HaMikdash. Es decir, en el santo lugar se encontró una lata de aceite que no fue impurificada por los griegos. Y ahí prendieron las velas del candelabro en el Ejal. ¿Entendido? ¿Está todo entendido por ahora? Sí, Sí, rabino. Sí, Gracias. rap. Sí, Bueno, rap. seguimos. ¿Cómo cierro esta porquería? Ahí está. No, Sí, no, rap. no. Ok. Bueno. Ok. Ahora, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Qué es lo que dice el Maharal cuando dice que Grecia puede dominar al Ejal, a ese lugar? ¿Qué dijimos que hay en el Ejal? El candelabro y la mesa. Candelabro, la sabiduría. La mesa es la economía, la fuerza, la fortaleza de ejército, de economía, de Estado, de todo. ¿Tiene razón el Maharal o no? Sí. ¿Por qué? Muy simplemente. La cultura helénica, especialmente ateniense, que es la cultura que fue llevada por Alejandro Magno a todo el Oriente, a todo el mundo, es una cultura adelantada o retrasada. Adelantada, muy adelantada para su época. Ahora, cualquier persona como ser humano
¿tiene inteligencia o no? Cualquier persona, sí. Los judíos que están simbolizados por el Betamigdash, por el Santo Templo, tienen una sabiduría extra a lo que tienen todos los demás seres humanos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se durmieron todos? No, Rab, yo creo que No. no. Todos somos iguales en inteligencia. Bueno, Sí. con excepciones. Entonces, la base de la inteligencia humana no cambia según el pueblo. Hay pueblos que seguro que tienen tradiciones de estudios y profundidades y cientos de años de profundidad y seguro que les da mucho más fácil. Pero yo tengo una persona totalmente ignorante y la educo y le dio la posibilidad de que aprenda, le dio una imposibilidad mental de ser inteligente y de poder aprender. Él específicamente sí, pero ese específicamente podía ser de cualquier nación. Es decir, la diferencia entre el pueblo de Israel y los demás pueblos no está basada en la inteligencia. No. Más todavía. El pueblo de Israel es más fuerte económicamente y de ejército y demás, y de país y demás, que los demás pueblos. Contundentemente no. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Ni ahora, ni antes, nunca lo fue. Entonces dice el Maharal, Grecia puede dominar el santuario. Sí. Puede conquistar y dominar y hacer lo que quiera en el santuario. ¿Qué significa? De que la fuerza de Grecia puede llegar a estar sobre la inteligencia que está simbolizada por el candelabro y sobre la fuerza material que está simbolizada por la mesa. ¿Ok? Seguro. La gematria es una especie de prueba más, pero no es lo que decide. No es que las cosas se digan, no sé, la verdad no sé. Pero la gematria dice que es más alta, entonces dice que no. No. La gematria nos demuestra algo que es sabido. No hace falta ser muy inteligente para entender de que cualquier persona, especialmente culturas adelantadas, pueden llegar a ser más o menos inteligente que el pueblo de Israel. Eso no es la diferencia. ¿Okay? Pero, dice el Maharal, al lugar más santo ahí no pueden llegar. No tienen ningún dominio ahí. ¿Qué significa que no tienen ningún dominio ahí? El lugar más santo es el lugar de la unión entre el mundo material y Dios. ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué hay hasta el día de hoy en ese lugar, aunque no se lo ve? En ese lugar, en el primer templo, estaban las arcas de la ley. En ese lugar fue puesto Yitzhak para ser sacrificado. En el primer templo pusieron ahí ¿cómo se llama? El arca con las tablas de la ley y la Torah que fue escrita por Moshe mismo. A los finales del primer templo, cuando ya estaba más o menos sabido de que se iba a destruir, el rey Yoshiao mandó a esconderlo. Esa arca escondida dentro del monte del templo, en alguna catacumba. El monte del templo es un monte totalmente agujereado, con un montón de catacumbas sin entradas y pasillos, no exploradas todavía. La mayoría no exploradas. Y en alguna de ellas está ahí el arca. En el segundo templo había templo, seguro, y había santuario, y había lugar más santo que es Kodesh Kodashim, la santidad de la santidad. Pero ¿qué había ahí? No había las arcas porque estaba escondida. No había nada. Había una piedra que hasta el día de hoy existe, que es la piedra que está en el medio de la mezquita de Omar. Es una piedra enorme, muy grande, y en el Midrash dice de que Dios creó el mundo a través de esa piedra. Es decir, Dios empezó la creación del mundo creando esa piedra, y de esa piedra creó todo lo demás. ¿Okay? Entonces dice Maharal, al lugar más santo de ahí no pueden entrar. No pueden entrar. No tienen dominio. ¿Qué dijimos que es ese lugar? Es el lugar del encuentro entre Dios y sus criaturas. ¿Qué es lo que quiere decir Maharal? Muy simplemente.
está la inteligencia. Y ahí la verdad no hay ninguna diferencia entre un judío y no un judío. Es todo lo mismo. Pero hay una cosa que sí es diferente. La posibilidad de profetizar. Voy a explicar. El pueblo de Israel no viene al mundo y le dice a toda la humanidad, bueno, muchachos, yo tengo una Torá y sepan que la Torá es muy, muy, muy inteligente. Y si ustedes van por los caminos de la Torá, van a ser muy, muy, muy inteligentes y se van a desarrollar. Y van a vivir una vida mejor porque van a ser muy inteligentes. No. La Torá lo único que dice es que la Torá es la palabra divina. La profecía divina a sus criaturas. Sea inteligente o no inteligente. Sea entendible o no sea entendible. Es lo que Dios habló a su pueblo para ser entregado, no nada más al pueblo, sino ser entregado a toda la humanidad. Es decir, esa es la única diferencia entre la Biblia y los demás libros. La Biblia no es un libro muy inteligente. Puede ser que sí. Sí, es inteligente, seguro. Pero no es. Lo leo y digo, wow, qué cantidad de IQ que tenía el que lo escribió. No, no. ¿Qué es lo que tenía el que lo escribió? Nada. Él fue el caño por el cual Dios hizo pasar la profecía y él escribió, que es Moshe. Me preguntan acá si actualmente hay profetas. Después voy a explicar. Entonces la profecía viene a ser la posibilidad de la persona de escuchar la voz divina. ¿Ok? Entonces cuando el Maharal dice de que Grecia podía llegar a dominar el santuario, pero no el Kodesh HaKodashim, quiere decir que Grecia podía entender qué es sabiduría y profundizaron mucho. Grecia podía dominar el mundo como dominó, toda la parte material, pero en la parte que es lo esencial de lo esencial de lo esencial, que es la parte más santa, que es mi vida con Dios y la vida de todo el mundo con Dios, ahí no tiene nada que ver, ¿eh? Nada que ver, no tiene ninguna posibilidad. Ahora, para entender qué significa eso, vamos a estudiar un poco de filosofía griega, específicamente griega. Ok. La filosofía griega empezó a surgir después de que la profecía de Israel en el mundo se selló. Se terminó la profecía en el mundo en el año 500 y algo antes de la era cristiana. El último profeta fue el profeta Malachí. Después puedo explicarlo por qué se cerró el asunto de la profecía hasta que se abra. Escuchar la voz de Dios se refiere en el pensamiento. Sí, seguro, no en el oído. Es una especie de el alma siente la palabra divina. Ahora, cuando Dios cerró la profecía, empezaron a surgir ideas y escuelas de filosofía en el mundo, que es en Grecia toda la filosofía ateniense, en China Buda, y empezaron a surgir como centros de pensamiento humano. Si mientras está la profecía, los seres humanos podían pensar, pero siempre estaban bajo la tutela y bajo como amainados por la profecía, porque la profecía es lo que Dios dice. En el momento en el cual Dios se cayó, Dios no habla con las personas, habla a través de los hechos. No se comunica de manera directa, se comunica a través de sus acciones. Entonces la persona tiene más posibilidad de pensar. Y pensó solo. Y la humanidad empezó a pensar. Y empezó a profundizar. Y empezó a preguntarse preguntas que antes se podía preguntar a un profeta y el profeta te contestaba. Ahora no hay profeta en quien contestar. Entonces, ¿quién me tiene que contestar esas preguntas tan importantes? Yo mismo. ¿Cómo hago? Profundizo. Eso empezó más o menos en el año 500 antes de la era cristiana, justo cuando se cerró la profecía. Y por eso, al cerrarse la profecía, se abrieron como otros caminos para poder estar entendiendo este mundo
complicado en el cual vivimos todos. Ahora, no nada más en Persia, empezó Zaratustra, el pensador y demás. Empezó más o menos hace 2500 años, una especie de surgimiento de teorías de pensamiento mundial. Cada uno con su idea distinta de cómo vivir y cómo cuestionar y cómo responder las preguntas esenciales de la humanidad. Ahora, más o menos 700 años después, algo así, 600 y pico años después, había dos filósofos griegos que tuvieron una discusión. Un tal Alexander de Afroditis, él dijo así, de que está el alma de la persona, y el alma es una especie de posibilidad de la persona de vivir una vida eterna. ¿Cómo? A través de comportarse de manera buena, comportarse con apego divino, comportarse haciendo buenas acciones. Una persona tiene el cuerpo se muere, pero el alma tiene una posibilidad de vida trascendental. Es decir, el alma puede llevar a toda la personalidad de la persona a una vida trascendental. Pero, si una persona que tiene alma no la usa para su bien, hace perversidades, hace cosas malas, vive una vida mala, es una mala persona, entonces lo que pasa es que el cuerpo se muere y el alma también se muere. Es decir, el alma deja de existir. Es como que se licúa, no queda nada. No queda nada de ese alma. Eso es lo que pensó Alexander de Afroditis. Él vivió más o menos en la época de los finales de los Tanaítas, en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribió el libro del Zohar. Por eso es muy importante lo que voy a decir después. Hubo otro griego en la misma generación que se llamaba Demestius, algo así. ¿Demetris? No, Ese filósofo que acaba de mencionar, Alexander de Afroditis, ¿era conocido como temeroso de Dios? No, pero sí, él decía que una persona tiene, el alma es una posibilidad de vida eterna y uno la tiene que usar para bien. Él por ahí creía en un cierto tipo de Dios, una idolatría, como todos los griegos. Pero sí, hubo griegos que vivieron una vida bastante apegada a cosas espirituales, sí, seguro. Ahora, él, como dijimos, él dijo de que la persona al no usar el alma como debe usar, el alma deja de existir cuando deja de existir. Es decir, una persona pasa a ser como un gato. ¿Qué es lo que pasa cuando un gato fue atropellado por un auto y está ahí en la ruta, lo untan ahí en el asfalto? El gato tiene vida celestial, tiene una vida trascendental, ¿no? ¿El alma del gato sube al cielo? No. ¿Hay un paraíso del cielo de gatos? No. ¿Un infierno de gatos? No. No existe. Así es la persona, el ser humano es lo mismo. Es una especie de gato sofisticado. Es decir, tiene una posibilidad optativa, que es el alma, pero al no usar el alma es como que el alma baja al nivel del cuerpo y el cuerpo deja de existir y el alma también. El otro griego se llamaba Demestios o algo así. Deme algo. Deme y Dios. Por eso digo, debe ser Demestios. Este tal Demestios dijo no. El alma es un pedacito de Dios y fue puesta en el hombre y el hombre debe usarla para bien. Y si la usa para bien, tiene una vida trascendental. Toda su personalidad va a ser trascendental, no el cuerpo. Pero si la usa para mal, el cuerpo seguro se deshace, la personalidad se deshace, pero el alma no. El alma es inmácula. No tiene no tenemos una posibilidad, los hombres, de arruinar el alma. El alma sigue siendo trascendental. La persona no, pero el alma sí. El alma que él tuvo, sí. Es un pedazo de Dios, entonces sigue viviendo de cierta manera trascendental.
O sea, esa discusión entre griegos pasó a ser una discusión también entre los comentaristas judíos de la época medieval. Maimónides escribe en varios lados de que, como Alexander de Afroditis, de que la persona tiene una posibilidad de vivir una vida trascendental, pero si no lo hace, el alma, es decir, hay grandes pecados, no pecaditos, grandes pecados que una persona hace, que si los hace y no se arrepiente de la acción y no pide perdón por esa acción, por esa tan mala acción, esa persona, no nada más su cuerpo deja de existir, sino su alma es como que se corta del manantial divino. Desaparece. Es justamente como dijo Alexander de Afroditis. Sin embargo, Nachmanides, que es también cabalista, y todos los cabalistas que yo conozco, dicen como Demestios, se llama Demestios, este griego, no sé, que dice que no, el alma nunca se rebaja al nivel del cuerpo. Si el cuerpo, una persona no aprovecha el regalo que Dios le dio, que es el alma, y lo aprovecha para mal, eso no significa que la persona el alma deja de existir. ¿No? El alma tiene una vida trascendental y va a seguir. Sigue. Nunca puede llegar a eliminarse, no se desintegra el alma. ¿Okay? Ahora, si volvemos ahora a Grecia, el santuario, el lugar más santo, volvemos acá. Cuando Grecia, la cultura helénica, dominó la cultura mundial, que está simbolizada en el candelabro, y dominó la mayoría de la fuerza económica y de ejército y demás del mundo, que es la mesa con el pan, no tiene una posibilidad de dominar el lugar más santo. Porque ese lugar más santo es el alma. Y ahí no pueden tocar. Porque Grecia no tiene cuánto que se eleven, y cuánto que pensaron, y cuánto que profundizaron a tocar el alma, que es lo que sobrevive a la persona, es la parte trascendental de la persona. Ahí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene ninguna posibilidad de tocar. Por eso no pueden impurificar el aceite de ahí. Cuando Sócrates fue, como ustedes saben, le dieron pena de muerte, tuvo que tomar la cicuta y morirse, envenenado. ¿Alguien sabe de por qué le dieron pena de muerte? El acta judicial y lo que llevaron a juicio es por el pecado de, ¿cómo se dice?, de perversionar a la juventud ateniense. Perversionar a la juventud ateniense. Creo que sí. No es que se violaba un muchachito, porque eso lo hacían todos los griegos que yo conozco. Si un griego si tenía dinero, tenía una esposa, una etaia, que es una especie de prostituta que vivía con él, pero no para tener hijos, y un muchachito, porque hay que ver cierto tipo de algo, ¿no? La mayoría eran bisexuales. El que no tenía plata tenía que conformarse el pobre con una mujer para tener hijos y un muchachito. No, no, una mujer y una mujer, pero sin tener hijos. Y por ahí un muchachito compartido con algún otro. El que no tenía dinero tenía que conformarse con una mujer sola, sin la mujer que vivía con él para relaciones sexuales sin tener hijos. Ahora, Sócrates le fue dado pena de muerte. ¿Por qué? Por perversionar a la juventud. ¿Qué es lo que dijo Sócrates que provocó al juzgado romano? Puede ser que los filósofos más conocidos de Grecia, alguno de ellos tuvo contacto con él. ¿Con él quién? ¿Con quién preguntas? Es decir, ¿tuvo contacto con él quién? No entendí tu pregunta. ¿Puedes hablar? No sé quién fue. Rap, ¿cómo estás?
Bien, Rodrigo. pero acostumbrado. Bien, puede ser que leí en un comentario que uno de los filósofos importantes de Grecia tuvo relación o contacto con el profeta Jeremías. Sí, seguro, seguro. El filósofo que le enseñó a Aristo se encontró, Hermes creo que se llamaba algo así, no me acuerdo el nombre de él, tengo el nombre anotado en algún lado, él se encontró con, según lo que él dice, con el profeta, no, hay quien dice que se encontró con el Miau, y hay otro lugar en el cual está escrito de que uno de los más grandes filósofos de Grecia, no me acuerdo el nombre, no, eso fue el filósofo que le enseñó a Aristo. Se encontró con Irmiao. Aristo mismo dice que se encontró una vez con un tal Simón de Yehuda, Simón sacerdote de Yehuda. Hay muchos en esas generaciones que se llaman Shimon HaTzadik, Simón el Santo, que era un sacerdote. Hay tres que se lo llaman de ese nombre, padre, nieto y nieto del nieto. Son tres, se sucedieron de la misma familia, que eran personas muy santas, muy elevadas, que son estadistas también de la Halajá. Y él dice de que me encontré con esa persona de Judá que se llamaba Simón, y era Cohen, era sacerdote, y me quedé totalmente con la boca abierta por la cantidad de cosas que él sabe y la profundidad que dijo, que eres tan inteligente que parecía griego. Es decir, no sabía quién eran los judíos, pero dice, es tan inteligente que parecía griego, porque para los griegos los únicos que pensaban son ellos. O sea, todo lo demás era una especie de ignorantes, bestias y algo así. No tenían ninguna capacidad intelectual. Al encontrarse con un otro que es inteligente, debe ser que parecía griego el tipo. Hasta tanto. Así dice Aristo. Shimon HaTzadik, el que está hablando ¿Eh? usted, Shimon HaTzadik, el que era Cohen, en ese entonces fue el que permitió a que a los hijos en el Brit Milá le pusieran Alexander. Estamos hablando de ese Cohen Gadol. Sí, sí. Alexander, Shimon HaTzadik se encontró también con Alejandro Magno. Se encontró con Alejandro Magno. ¿Ok? ¿Qué es el alma? Tiene que ver con el pensamiento y emociones y el aliento de vida que Dios algo. Mira, si te tengo que explicar qué es el alma, vamos a terminar la clase pasado mañana. Entonces, no quiero totalmente escaparme de la clase. ¿Ok? Ahora, volvemos. Sócrates le fue dado pena de muerte por perversión de la juventud. ¿Qué es lo que hizo tan perverso Sócrates? Sócrates, en el último mes, 2 meses antes de ser juzgado y tuvo que obligado a envenenarse, él dijo una cosa que fue algo totalmente revolucionario en la filosofía griega, el único que lo dijo, que dijo así: en la filosofía griega en base dice de que una persona que profundiza y se eleva y profundiza y se eleva y estudia y sabe ciencias y demás, llega a tal nivel que pasa a ser como Dios, creador de mundos. Sí, es la filosofía griega básica. Sócrates llegó a una conclusión un poco revolucionaria. Dijo así: pensé, profundicé, y llegué a la conclusión de que no importa cuánto uno piensa, hay algo más que el pensamiento humano, que es la palabra de Dios. Es decir, hay algo que está sobre la filosofía, que es la profecía. Ahora, no hay nada más peligroso para la cultura ateniense que viene uno y le dice: bueno, muchachos, la verdad nosotros nos esforzamos, pero al no tener profecía siempre vamos a ser los segundos en el mundo. Porque lo esencial es llegar a la profecía. No es decir, no es a llegar a una especie de estudios. Entonces yo llego a un estudio y profundizo, estudio, todo depende de mí, me elevo y al final lo tengo agarrado a Dios del cogote y hago lo que quiero. No. Hay lo que se llama profecía, que es una especie de capacidad de percepción de las cosas que pasan en el mundo y las preguntas de este mundo, que por ahí no es lógica y por ahí no es entendible de manera simple, pero es la palabra de la espiritualidad del mundo. Él no lo llamó Dios, la espiritualidad del mundo. Ahora, cuando los atenienses empezaron a escuchar esas sandeces, entre comillas, que él decía, lo denunciaron porque está arruinando toda la filosofía griega.
Si yo educo generaciones de generaciones diciendo de que, bueno, ustedes tienen que aprender de ciencias y tienen que fortificar su cuerpo y tienen que adelantar, tienen que profundizar y van a llegar a un nivel muy alto y de repente viene Sócrates y dice, es muy bueno lo que haces, pero que ni te piensas de que vas a llegar a entender qué es lo que pasa en el mundo. Para entender qué es lo que pasa en el mundo hace falta ser profeta. Seguro que para ser profeta hace falta saber, y no hay que ser ningún estúpido, y hay que ser íntegro en su cuerpo y en su alma y en su comportamiento, pero que ni te pienses de que así vas a llegar a la profecía y vas a llegar seguro a la profecía. No existe. La profecía depende de la cosa espiritual que te da a vos, no que uno puede llegar a obligar al espíritu a darle profecía. No es así. Entonces, en el momento en el cual él declaró que hay algo más que la sabiduría, es una especie está como amenazando toda la educación griega. Y por eso está como perversiendo toda la juventud, que en vez de estudiarse y profundizar y demás, pasa a ser postulante de profetas, que ni sabemos ni cómo se llega. Nosotros los griegos no tenían, ¿cómo se dice? Tradiciones de profecía. No existía la profecía. ¿Okay? ¿Cuál es el proceso por el cual se selló la profecía? No ahora, si no me mareo. ¿Okay? Di una clase entera, por eso puedes fijarte en el coso de Brito Lam. ¿Qué pasa en el cristianismo? ¿Cómo pasa en el cristianismo? Cualquiera es profeta. Nadie de ellos es profeta. Nadie fue profeta. Ni Jesús, pero eso es otro tema. Pero no es profecía. Hay niveles bajos de percepción sobrenatural, que se llama Espíritu Santo y demás, y demás, y demás, que esos pueden ser hasta el día de hoy. Pero ninguno de esos santos que dicen tuvieron una especie de percepción sobrenatural de manera totalmente fantástica y como profecía. No llega a ese nivel, de ninguna manera. ¿Okay? Para que tengan una idea, si en Argentina querían santificar a Carlos Gardel porque cantaba bien, o a Evita, ustedes están todos locos, ¿ok? Entonces, no es una persona que dice que es el san tal y tal, y que pasa a ser una persona que es profeta. En el cristianismo cualquiera se autoproclama como profeta. No, por ahí después de que no se muere, dicen, dijo tal cosa. Y puede ser que tenga cierta especie de percepción, pero eso no tiene nada que ver con la profecía. La profecía es otro nivel totalmente distinto, mucho más elevado, nada que ver. Si yo también puedo tener una especie de percepción, y tengo barba de profeta, mira, tengo barba larga y blanca, y tengo aparte pinta de profeta, ¿no? Puedo llegar a mirar así, raro, entonces voy con un palo ahí, me doy vuelta en la mitad de la calle y paso a ser profeta, pero no soy profeta. Profeta es otro nivel totalmente distinto, nada que ver. ¿Ok? Entonces, el Marán lo que nos quiere decir es que Grecia fue un país, una civilización muy importante y entendió muchas cosas y podía llegar a dominar ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que no tienen ahí nada que ver. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es el lugar más alto? Ahí no tienen nada que ver, por eso no pueden llegar a dominar ahí. Y de ahí salió la salvación. Pero hay también otra cosa que nos explica, que es que la sabiduría, en el Bet Hamikdash dijimos de que había una especie de santuario enorme de 9 pisos de alto, en el cual abajo estaba el candelabro, la mesa, el altar del incienso, una especie de como cortina muy gruesa, y después estaba el lugar más santo. Ahora, hay que entender de que cuando la sabiduría está apartada del lugar de la santidad, es la peor amenaza a la raza humana existida. Una persona puede ser muy sabia, una cultura puede ser muy adelantada, pero si no está en el lugar santo del Bet Hamikdash y no está cerca de la santidad, pasa a ser la peor aberración del mundo. Hoy justamente leí un artículo en el cual dice de que los americanos, cuando hicieron los juicios de Nuremberg, le hicieron como pruebas de IQ a los que estaban por condenar. Y ellos dijeron que la mayoría son muy, muy inteligentes, pero muy inteligentes. ¿Cómo se desarrolla el coraje de la persona?
Sí, pero no tiene que ver con la clase, por eso no quiero, es para otro tema. Ahora, hicieron pruebas de IQ, de inteligencia, de coeficiente intelectual, y salieron números espantosos. Si Goering, que al final se suicidió un día antes de que lo ejecuten, tenía 180 grados de IQ, casi como Einstein. Y demás, estaban todos más de 130. Son gente muy inteligente. ¿Y eso los hizo personas? ¿Los hizo fieras, asesinos, sofisticados, perversos, como no hubo, como es muy difícil encontrar en la antigüedad del mundo? La sabiduría los ayudó a ser mejores o a ser peores. Ser peores. ¿Por qué? Porque la sabiduría de ellos no tenía nada que ver con algo espiritual. Nada que ver. Automáticamente y absolutamente nada. Nada que ver. Entonces, cuando se corta el lazo, se corta la relación entre la santidad y el candelabro, la sabiduría pasa a ser una aberración. Uno usa la sabiduría para sus instintos, para sus perversiones, para matar, para asesinar, para violar, para hacer lo que le da la gana, y no lleva a un mundo mejor. Lo mismo la economía, el materialismo. Cuando el materialismo está alejado de la santidad, el materialismo pasa a ser una bestialidad. Es decir, pasa a ser una cosa en la cual uno, para tener más materia, para tener más fuerza material, puede hacer cualquier aberración que se pueda llegar a pensar. No trampas, aberraciones, robo, asesinato y demás, y demás, y demás. No tiene ningún problema. Y así el mundo se pudre. El mundo se pudre cuando la sabiduría no tiene nada que ver con Dios, con la santidad, o la materia no tiene nada que ver con Dios. Cuando el comunismo, el socialismo al principio, empezó de que la religión es el opio de los pueblos, y dijeron de que lo que basa en el mundo es, lo que mueve al mundo, lo que hace revoluciones es la fuerza económica y el proletariado mundial y demás, y demás, y demás. Y lo alejaron de Dios, lo alejaron de algo espiritual. Eso pasó a ser la destrucción del ente humano. Si nosotros decimos que Hitler fue un perverso, un maldado, mató 17 millones de personas de manera directa. Stalin mató 32. ¿Okay? 32 millones de personas. De su pueblo, no de otro pueblo. ¿Okay? 32 millones. En purgas terribles. En hambrunas a propósito, no de casualidad le salió. En cierres totales de zonas enteras de comida, que les sacaba las cosechas y les dejaba morirse de hambre. En Ucrania y demás y demás. 32 millones de personas. Mao Zedong, 62 millones. Increíble. 62 millones de chinos. ¿Ok? Increíble. ¿Y eso por qué? Porque no es que estaban equivocados económicamente. Eso seguro que están equivocados. Es una estupidez el comunismo. Pero aparte de ser una estupidez, está alejado de toda espiritualidad. Al estar no comunicado entre lo que hagas de manera económica o de manera material con la espiritualidad, la manera económica te hunde y te hace hacer cosas que no se puede creer. De perversidad, de maldad, de cosas horribles que uno no puede llegar ni siquiera a pensar. Ni siquiera a pensar. Entonces, ¿qué? Tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿para qué se necesitan los milagros, Rab? Si lo que se venció en Hanukkah, lo que se venció fue la filosofía griega, pero no entiendo por qué para vencer a la filosofía griega necesitamos de un milagro. ¿El milagro era para nosotros o para el mundo? No, era para nosotros. Le explico. Usted está preguntando así, le quiero explicar a la gente para que la gente entienda. Si el asunto era una guerra entre la filosofía griega y el judaísmo y la profecía, si la filosofía contra la profecía,
entre Grecia y el judaísmo, entre el pueblo de Israel y el pueblo que viene de helénica, de cultura helénica. Entonces, si le ganamos de manera material y lo sacamos de encima y fundamos un Estado, ¿para qué hace falta de que Dios haga ese milagrito de la vela que se prende en vez de un día, 7 días, 8 días, 10 días? ¿Para qué hace falta? El mismo Maharal y otros comentaristas que dicen así, de que el milagro fue porque hay mucha gente que pensaba de que de casualidad le ganamos, de que Dios no está metido acá. Es decir, los macabeos le ganaron a los griegos, muy bien, la verdad estoy muy contento, pero ¿quién dice de que Dios está contento? Es decir, ¿quién dice de que Dios quiere eso? ¿Dónde sabemos? Por eso Dios, para sacarle esa estupidez de la cabeza a la gente, hizo un milagro. Porque hay mucha gente que es tan estúpida, tan estúpida, también el pueblo judío está lleno, de que si no ven un milagro no creen. Si ven una cosa que pasa en el mundo, un movimiento mundial, una cosa que no se puede creer que pasaba, y no, yo quiero ver un milagrito, ¿eh? Yo quiero que prenda una vela y que en vez de un día dure 8 días. Usted me muestra y me dice, si no, si veo que 2.500, 3.000 soldados, y no son soldados, campesinos, ganan un ejército de 60.000 soldados que conquistaron el mundo. 60.000. Y en vez de decir, wow, qué milagro, que Dios dio la fuerza a los macabeos con 3.000 campesinos casi sin armas, de ganar un ejército totalmente completo, entrenado, profesional, de 60.000 soldados. En vez de ver ese milagro, digo, no. Tuvo suerte Macabeo, sí, tuvo suerte. Yo quiero ver una velita. Me gusta una velita, yo quiero una velita. Es un estúpido. Pero hay gente estúpida, ¿qué va a hacer? Entonces Dios trata a la gente estúpida con misericordia. Entonces le da un milagrito porque si no, no creen. Si milagro es para nosotros, no es para nadie. Es para la gente estúpida de nosotros, no para la gente inteligente, ¿ok? Gente inteligente no necesita ningún milagro. Nada. Porque ve a Dios actuar en la historia. La gente que es muy no desarrollada, gente pobre intelectualmente, gente que no tiene ninguna visión sobre lo que ve, entonces quiere ver un milagro. Así él quiere ver un milagro. Y ahora dice, bueno, pobre gente. Hice una guerra, maté medio mundo, la verdad, no sé. Hoy día todo el mundo, pero este infeliz quiere ver un milagro. Vamos a hacer un milagro. Le hago un milagro. Para que se pongan contentos, para que diga, bueno, estoy contento. ¿Por qué está contento? ¿Porque nos sacamos de encima a los griegos? No, porque la velita prendió. Y bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno con su nivel. Dios tiene mucha misericordia por la gente estúpida, ¿eh? Le digo en serio. Siempre dice que hay que perdonar, hay que tratar con suavidad a la gente estúpida. Y bueno, él también trata así. Da su milagrito porque la gente si no entiende. ¿Qué va a hacer? Pasa en las mejores familias. ¿Alguna otra pregunta? Hay un montón de preguntas acá. Voy a preguntar. ¿Para qué se necesitan los milagros? Se venció. A eso lo contesté. El comunismo está matando de hambre a los venezolanos. Sí, señor. ¿Hay un límite que Dios permita para hacer el mal de los seres humanos? ¿Ejemplos quitan? No. Hay libre albedrío. El libre albedrío dice de que una persona puede hacer cuanto quiera de mal y cuanto quiera de bien. Que recibe su castigo después por el mal y su premio por el bien. Todo lo demás es más o menos cómo se desarrolla el coraje. Y primero sabiendo de que es necesario el coraje. Y no educando a gente a ser débil, a que la debilidad es buena. La debilidad no es buena. Si uno es débil, tiene que estar consciente de que es débil. Pero no tiene que alabar la debilidad, la pobrecía, la ignorancia. No. Eso lo hizo el cristianismo durante cientos y miles de años, más o menos. Como dijo Jesús, bienaventurados sean los pobres, que de ellos va a ser el reino de los cielos. ¿Dijo o no dijo? Dijo. ¿Es una estupidez? Total. Yo conozco mucha gente pobre que por mí que se quema en el infierno cientos de miles de años, porque son mala gente. Y hay gente pobre que es muy buena gente. Y hay gente rica que es muy buena gente. Y gente rica que se mate, que esté con el pobre en el infierno por cientos de miles de años. Ningún problema. La riqueza y la pobreza no es lo que condiciona el reino de los cielos. No. La debilidad,
yo quiero estar débil, entonces quiero no saber. La sabiduría es un peligro. Toda la Edad Media, que en todas las iglesias, si uno quería estudiar ciencias, tenía que ser un monje. Si era una monja, no estudiaba nada. Era ignorante, de manera que no se puede creer la ignorancia de la población europea en la Edad Media. Una cosa inconcebible. Comparada con el Islam, con todo. Nada que ver, nada que ver. Burros ignorantes que no se pueden creer. ¿Entendido? Todo. Ok. Bueno. Entonces, pienso que terminamos la clase. Si hay alguna pregunta sobre la clase, estoy dispuesto a contestarle. Si sé, si no sé, estoy dispuesto a decir que no sé. ¿Alguna pregunta? Hoy en día hay profetas. No. La profecía va a volver al pueblo de Israel. Está escrito en los libros de Kabbalah, en la tercera generación del retorno a la tierra de Israel. Nosotros ya empezamos a retornar hace 73 años con la fundación del Estado de Israel. ¿Cuándo va a ser? Espero lo más próximamente posible. Pero eso depende de muchas cosas. Depende de la elevación de la gente, depende de gente que sea apta. Dios no va a dar profecía al que no es apto. Y va a tener que ser gente que tenga una visión de saber para qué ser profeta. Porque ser profeta no significa Dios me va a dar una profecía para que sé todos los números de la lotería. Entonces yo puedo llegar a decir qué números va a salir de la lotería y ganar un premio. Eso no es profeta. Es una profecía muy chica, es una profecía para una persona. La profecía que Dios va a dar al mundo es para cambiar al mundo, para hacer un mundo mejor. Por ejemplo, una de las misiones de la profecía, nueva profecía, va a ser el enfrentamiento contra el postmodernismo, que es un desastre. Es la amenaza una más pregunta. grande. Para un segundo. El postmodernismo, yo digo, hay varias clases de eso. Pueden fijarse, señor secretario, si ustedes le pueden poner un link de las clases de postmodernismo que di en el sitio de Brito Lam. Tengo ahí 2 clases de postmodernismo. Es la amenaza más grande a los seres humanos desde la extinción del hombre de Neandertal hace 29.000 años. Rabino, Es una la pregunta. peor amenaza que puede existir. Ahora, la posibilidad de una persona, si yo me encuentro con una persona postmodernista, de convencerlo y decirlo, no, no hay que ser postmodernista, hay que ser modernista. Hay verdades, hay cosas que son ciertas, no es todo relativo. La posibilidad de que yo lo pueda convencer es muy, muy chica. Lo único que lo va a convencer es la profecía. Es una de las misiones de la profecía. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Saludos, Rabino, de Sí, Venezuela. ¿Cómo está? Habla Yehoshua de Venezuela. ¿Cómo estás? bien. Gracias a Dios. Do- 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 Dos preguntas, Rabino. Una por una, por La favor. primera, por favor. ¿Puedo invitar a personas no ágidas, cualquiera que conozca para las clases suyas? Seguro, La es un primera. honor. Seguro. Ok, Baruch, gracias. Y la segunda es, Rabino, respecto al tema ahorita que está, pique se extiende sobre el nuevo orden mundial y las futuras ciudades inteligentes y todo esto, ¿cómo queda la situación de la aplicación de las 7 leyes universales, su ¿Qué nuevo orden difusión? mundial hay? Explíqueme, que no estoy al tanto. El nuevo orden mundial, lo que está pasando ahorita, bueno, es es un tema que se está viciando, ¿no? En las redes sociales sobre Romy que está pidiendo que se haga, ¿cómo se llama esto? Expropiación de las propiedades privadas, ¿cómo se llama? La cotización del agua ahora, esto es un gobierno mundial, pues, como algo así. No escuché ninguna estupidez de ese estilo. Es una especie de estupidez venezolana que expropiaron toda la propiedad privada y por eso están fundiéndose. En el país, uno de los países más ricos del mundo, y es increíble cómo está. Es totalmente inconcebible. Si se imaginan de que si yo tengo un capital, tengo una casa, no voy a vender la casa porque un estúpido dice de que hay que hacer un nuevo orden mundial. Yo lo vendo a él y con el dinero de él me hago un asado con chimichurri. Rap, ¿Ok? a todos los escuchas, con el permiso Rap, pueden ya Gracias. ingresar al link que pusimos en el chat, postmodernismos y judaísmo, de un shiur que dio el Rap. Sí, les recomiendo, no porque yo lo di en la clase, sino porque ahí explico
cuál es el asunto del postmodernismo, cuál es el error y cuál es la cosa buena que tiene el postmodernismo. Hay cosas buenas que tiene el postmodernismo. En el judaísmo no hay ningún movimiento mundial que no traiga algo bueno, que no tenga un punto bueno, algo bueno que se puede extraer de ahí y pasarlo para el bien. No existe ningún movimiento mundial que no tenga algo que lo empuje, que no sea algo que tenga algo bueno, algo, un porcentaje mínimo, lo que sea. ¿No? Y también el postmodernismo tiene cosas buenas. Bueno, Fabián, una pregunta. Sí. ¿Cómo estás? Saludos desde Venezuela. Mi nombre es Lewin Pérez. Muy Sí. interesante su explicación acerca de la profecía, ya que yo procedo o vengo del cristianismo y salí de la idolatría cristiana, ahora soy moágida. Interesante la parte que usted explica acerca de la profecía, porque dentro del tema cristiano, cultural cristiano, se maneja mucho los que son profetas, profetistas. Muchas de estas personas han destruido familias, han destruido relaciones, han destruido hogares como consecuencia de falsa profecía. Entonces es interesante saber el tema de la profecía y nosotros como Noágida, como parte de este cambio en la humanidad, tenemos que pregonar esta verdad para que más gente o más familias no sean destruidas como consecuencia de los falsos Sí, pero profetas, hay que de los entender falsos de que no apóstoles. toda la gente que dice que una persona no hace falta que diga que es profeta. Suficiente que diga de que tiene poderes sobrenaturales y él sabe cosas del futuro. Y hay gente que lo usa. Hay gente que sí tiene percepciones sobrenaturales. Yo lo vi. No es que es algo que no lo escuché. Lo vi, específicamente lo vi. Pero hay mucha gente que es charlatanes. Por ejemplo, había una vez un charlatán acá que él veía el escrito de la persona, específicamente las mezuzot que se ponen en la puerta de los judíos que ponen escrito ahí en una parte de la Biblia, y él decía ahí qué enfermedad tienen las personas. Ahora, hay gente que por ahí tiene capacidad, pero este de acá, que yo en mi barrio, era un charlatán, un ignorante que no se puede creer, un estúpido también, y lo ves también, tiene cara de estúpido aparte. Pero hay gente que es estúpido, pero tiene cara de inteligente. Tenía cara de estúpido, es estúpido, ignorante y aparte degradado. Y él decía a la gente de que él puede ver cosas que le pasan en la familia, en la gente y en el cuerpo, y están tan enfermo acá, tan enfermo allá. Bueno, para hacerlo pasar vergüenza, ¿qué es lo que le dice? Le mandó un amigo mío que le muestre una mezuzá, y él le dijo de que mi amigo es médico. Entonces, no le dijo que es médico. Entonces le dijo, mira, yo veo que tienes un problema en el, ¿cómo es lo que le dijo? En el tresarión. Tresarión, estómago. Entonces, cayó con un médico, entonces le dijo, ¿en qué parte del tresarión? ¿Dónde está el tresarión? Entonces empezó a tartamudear. Yo me puse tan nervioso porque la roba gente, habla estupideces. Entonces lo llevé a un juicio rabínico, en el cual el juicio rabínico lo reventaron. Le dijeron que si llegas a hablar alguna estupidez más, el rabino Shalem te puede así le dijeron, te puede, ¿cómo se dice? Freír en una sartén. Tenemos una autorización formal al rabino Shalem que te fría en una sartén. Muy simple, con aceite. Entonces, que no te hagas ninguna estupidez. Por supuesto, él aceptó los límites, las condiciones del juzgado. Al mes, 2 meses, volvió a la misma estupidez. Volvió a hacer estupidez y hablar a gente y de convencer a gente que este era otro. Bueno, yo digo, si lo agarro un día, lo reviento a patadas. Justo fui a ahí lo que se llama mikve. Mikve es un lugar de una especie de inmersión ritual. Y se cierra eso, vamos a decir, a las 8:30, se cierra la puerta, no puede entrar, es una cosa automática. Yo justo, era 8:29, y corrí para entrar, entré. Y se cerró, escuché el candado que se cierra la puerta y uno puede salir, pero no puede entrar. Es una especie de carrusel así. Se da vuelta. Bueno, entré, me iba sacando ropa para poder ducharme y entrar en inmersión. Y de repente lo veo a este estúpido bañándose con shampoo en la cabeza. Y él no me ve a mí, estaba de espaldas, pero yo lo reconocí, es este. Me fijé en todo el lugar que no había nadie. Estamos yo y él. Ahora, yo soy una persona, no es porque tengo cinturón azul en judo y porque gané el campeonato de jóvenes de judo en Buenos Aires, no, pero soy una persona bastante fuerte, gracias a Dios.
Que Dios me siga dando fuerza. Amén. Y este estúpido lo pudo matar con la mano derecha, sin usar la mano izquierda, sin usar nada, con 2 dedos, así, ¡trac!, lo mato. Sí, directamente lo mato. Entonces digo, a este lo reviento. Cuando estaba sacándose el shampoo de la cabeza, lo agarré de las orejas así, ¡trac!, y lo arrastré a la inmersión. Y lo empecé a hundir ahí. Le dije, hijo de perra, yo llegás a decir nuestra estupidez más, llegás a convencer a la gente de que tenés fuerza, acá te mato, acá. Y lo empecé a ahorcar y lo hundía. Cada vez lo hundía y lo sé sacar por 5 segundos para que respire y otra vez lo hundía. Hasta que me prometió por la tumba de la madre que ni se le ocurra y digo, yo no quiero que me digas que no vas a hacerlo más. No. Vos alquilás tu casa y te escapás del barrio. Si te llego a ver una vez en el barrio, en alguna calle, dando vuelta, te juro que te mato. Te saco la piel, pero te voy poniendo sal cuando te voy sacando la piel. ¿Ok? Te mato, te vas a sufrir. Y bueno, al final lo convencí, ¿saben? Se convenció. Con tremenda amenaza, ¿quién no va a convencer? Sí. Lo que es increíble. Tuve un poder de convencimiento que la verdad me sorprendí a mí mismo de que lo convencí de manera tan fácil. Le juro, 3 minutos abajo del agua se convenció de cualquier cosa. Que si él se peleaba, pero yo soy mucho más fuerte que él, en serio. Mucho más fuerte que él. Lo reventaba, lo ahogaba y el tipo sacaba la burbuja, se gritaba y después le estaba ahogando, lo sacaba. Y le decía, te muerdo la oreja, te saco una oreja, te saco el ojo, te mato, vas a quedar paralítico. Rab, Y así. me tienes que enseñar cómo presentar esos casos al Beidín para entrar a la migbe después y agarrar uno de esos. Sí, no hay ningún problema. Entonces, primero les recomiendo no hacer estupideces porque si no los hago ustedes. Segundo, no entrar en ningún baño ritual conmigo porque de vez en cuando me se sale y ahogo alguno. Pero hay que decir a la gente que no entiende, porque es perversa. Usa las cosas y es charlatán. Yo odio a charlatanes, odio a charlatanes, no odio. ¿Ok? Y encima robaba plata a la gente porque la gente le pagaba por sus visiones sobrenaturales y demás. Digo, yo te mato. Te digo, te mato, tengo un placer enorme. Estamos solos, te van a encontrar tu cuerpo mañana. Cuando abran a las 5 de la mañana, van a encontrar un cuerpo acá, no flotando, abajo. Ni te van a encontrar, te van a pisar. Van a entrar, el primero que entra va a pisar un cuerpo. Eso va a ser vos. Tu cuerpo, abajo. Te juro que no te dejo ni flotar, te dejo. Nada. Te meto por pulmones agua hasta que te quedes ahí abajo. No subes más. Araceli tiene una pregunta. Dice, el candelabro está relacionado con la bendición material, la mesa del pan con lo material y el altar con el incienso. El altar con el incienso es la posibilidad, es lo que simboliza la elevación humana hasta Dios. Es una especie de humo que sube hasta arriba. Es nuestras acciones que suben. Está la inteligencia, está la materia, está lo que hacemos nosotros. Y lo que hacemos nosotros es algo que lo damos nosotros para elevarnos. Y eso es como se eleva como un humo que se eleva para arriba. ¿Entendido? Una familia de Venezuela pregunta, ¿volveremos a tener Sanedrín? Sí, seguro. Ya se tenía que hacer hace mucho. Lo que pasa es que los judíos en general y los rabinos en particular son problemáticos. Sí. Hasta que los agarren y los meten en un barrio ritual a todos. No les conviene. Otra pregunta. Rodrigo, puede hacer la pregunta. Yo tengo otra pregunta. Sí. Rap. ¿Quién pregunta? ¿Pregunto yo? Pregunte. Sí. Rap, mirá, no sé si sabías el tema de Argentina. Están discutiendo ahora a fin de año el tema del aborto. Me gustaría escuchar. Hay una clase qué opinión sobre el aborto que di yo en español, en el Brit Olam. Le pido a mi querido secretario, y muy eficaz secretario, que la busque y se los ponga sobre el aborto. ¿Okay? Gracias, Rap. Bueno, yo tengo otra pregunta. Soy de México, mi nombre es Brenda Vilene y mi pregunta va en relación a que hace rato mencionaba de cuando las personas o alguna cultura en general o X alejado de Hashem. Mi pregunta es, actualmente
no sé si solamente en México esté ocurriendo, pero hay muchos cursos, principalmente yo que soy contadora en ese sentido, y como que a la mitad del curso o 1 hora es de contabilidad y 20 minutos te dicen que para meditar, que para respiración. Está bien hacerlo. Yo sinceramente Sí, no hay problema. Mindfulness se llama en español, en inglés. Viene de la filosofía china, hindú, pero no tiene nada que ver con la idolatría. Yo estudié muchos cursos de mindfulness. Ayuda mucho y si uno lo puede hacer, no hay ningún problema. Mientras no tenga que decir alguna palabra que tenga que ver con idolatría y demás y demás. El solo hecho del pensamiento, respiraciones y demás, ayuda. Yo parece que soy un caso Rabino, tardito, por eso a mí no me ayuda tanto. Es otro problema. tengo una pregunta, Rabino. Sí. Rabino, nuestra posición como noáquida, ¿cuál debería de ser ante personas charlatanes, personas que difundiendo por las redes sociales o hasta personalmente falsas profecías, que como el rabino Ariel Groisman, que lo he visto en sus publicaciones, que él denuncia enfáticamente a aquellas personas que no tienen nada que ver con el Sí, seguro. Hay que judaísmo y que son denunciarlas. falsos? Ahí hay que publicarlas y hay que alejarlas de ellos y provocar a la gente que se aleje de ellos. Amén, amén. Eso es lo que yo quería, contexto bíblico Sí, y seguro. ser como esto, ser un activista en las redes sociales en contra de la idolatría, Seguro. porque hoy en día hay muchas personas en el cristianismo, lo digo, Rabino, con mucho cristianismo y sé lo que se movía en el cristianismo y vi muchas familias destruidas, destrozadas por falsas profecías. Entonces Mire, le hay que ser explico. enfático en este aspecto. Le explico. Ahora le voy a contar algo que es una cosa de scoop. Ustedes por ahí no lo conocen. No hay mucha gente que la conoce. Hay un rabino tiene bastante profundidad. No es un genio, pero es un rabino que escribe mucho y estudia mucha Torah con mucho fervor. Él escribió bastantes libros de pensamiento judío y él tiene alumnos que saben muchos idiomas. Un alumno le traduzco al italiano un libro que habla de elevaciones espirituales. En uno de esos capítulos, él cuestiona el cristianismo y cuestiona de manera en la cual dice así: el cristianismo domina el mundo material hace más o menos 2000 años, desde que Roma se hizo cristiana, no tuvo ninguna persecución, ningún problema económico, ningún problema fundamental, y nadie les impidió llegar a un nivel de espiritualidad, hasta profecía y hasta cosas muy, muy elevadas, y nunca nadie llegó a ese nivel. Quiere decir de que no van a llegar. Es decir, tiene una imposibilidad práctica de llegar. Quiere decir que no es el camino. Ahora, él, lo que hizo el alumno de él, que es italiano, le mandó el libro al Papa. ¿A qué Papa? El Ratzinger, el anterior, el alemán. El anterior a este. Y él recibió una carta del Papa que la publicó, en la cual el Papa le dice de que recibió su libro y lo leyó y se interesó mucho por el libro. ¿Verdad? Es un libro muy, muy interesante. Al mes de que escribió la carta, el Papa renunció a ser Papa. El Papa renunció a ser Papa. Hay quien dice de que él reconoció el cuestionamiento de por qué el cristianismo no es el camino para llegar a Dios y entendió de que estaba equivocado. Entonces él era suficientemente íntegro para no seguir en ese teatro y renunció. Y si renunció de eso, y seguro, no se convirtió en judaísmo, nadie quiere que se convierta, pero que entiende de que no es el camino. Y se alejó de toda acción que tiene que ver con el cristianismo. Es el único papa en los últimos 600 años que renunció solo. Y hay quien dice que lo renunció después de leer, como está escrito en la carta. La carta fue escrita por el Papa un mes antes, el cual le dice de que leyó su libro y se interesó mucho por lo que dice, y esto y demás y demás. Y es muy interesante de que reconoció la crisis que están, y seguro, si uno es suficientemente íntegro, no es charlatán, entiende de que hay un problema. Lo que pasa es que el mundo está lleno de charlatanes.
Esos charlatanes hay que abominarlos y echarlos y alejarse de ellos cuanto más se pueda. ¿Ok? Bueno, nos separamos por hoy. Nos encontramos, si Dios quiere, dentro de 2 semanas. 2 semanas viene a ser el domingo 27 de el 12 a las 8:30. Nos encontramos, si Dios quiere. ¿Ok? Pueden entrar a gente, amigos, lo que quieran. Bienvenidos sean todos. Les agradezco por su participación. Hasta la próxima. Que sigamos siendo, tengamos salud y alegría en nuestras familias y demás. Muchísimas gracias. Gracias, Rabino. Gracias, Rab. Gracias, Shalom, Rabbi. gracias. Gracias, Rab. Gracias, Rab. Gracias, Rab. Adiós. Gracias, Rab. Muchísimas No, adiós gracias, no. Rab. Bendiciones. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista, sí, no se dice adiós. Adiós es cuando uno se muere, ¿eh? Yo no tengo programado morirme, no sé. No, que haga lo que Dios quiera. Dios no me pregunta. Baruch Hashem. Que Dios no me Gracias, pregunta a mí. Rabino, por su- Gracias, Rab, desde Chile. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Secretario, usted anuncia para dentro de 2 semanas. Bezrat Hashem, Rabbi. Bezrat Hashem. Nos vemos, nos encontramos. Hasta luego.